Buenos días, hermanos. Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 16 de las buenas obras. Así se llama este capítulo y tenemos que entender, hay como resonancia, mi Juanjo, tenemos que entender el momento histórico en que nace esta confesión de fe bautista puritana, y es el momento en que este grupo religioso se está separando de la Iglesia de Roma. Y una de las cosas o de las causas, razones por las cuales se da esta separación es el tema de las obras. Porque para Roma las obras buenas son meritorias. ¿Meritorias de qué? Te dan mérito para salvarte o no salvarte. O sea que la salvación se gana haciendo buenas obras. Y la Confesión de Fe de Londres, puritana, dice no, es solamente por gracia, por medio de la fe. Pero también había un término en la Iglesia de Roma que era superogativo. O sea, gente que en su vida había sufrido tanto y tenía tan buenas obras que al momento de morir resulta que le sobraban buenas obras. Y esas buenas obras superogativas que sobraban eran dadas a la iglesia, la cual su cabeza papal administraba cuando veía que a alguien le hacía falta. Si alguien estaba en el purgatorio, entonces se le aplicaban, claro, con algún apoyo económico, se le aplicaban estas obras superogativas de santos que les había sobrado para poder salir de este estado espiritual que era físico, que era el purgatorio. Entonces, lo que la Confesión de Fe de Londres habla de la diferencia que hay entre la iglesia protestante evangélica nacida de los puritanos en cuanto a Roma, es que las obras no son meritorias, no te sirven para salvarte, se salva uno solamente por fe, por gracia. Recuerden que la fe es un don de Dios. Entonces, ¿qué son las buenas obras, hermano? Hay que partir de las raíces. Romanos 3:10 dice que todos los seres humanos son absoluta, completa, irremediablemente pecadores. Todos. ¿Cuánto es todos, hermano? Todos es un absoluto. Todos los hombres son malos. ¿Y un árbol malo puede dar frutos buenos? Entonces, ¿por qué dicen que hay buenas obras? No hay buenas obras. Partiendo de la raíz, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni hay aún uno. ¿A qué buenas obras se refiere? Si todos son malos, incluyendo líderes religiosos. Todos son todos. ¿Qué más sigue? Mire lo que hay en nosotros, los que se nos piden buenas obras. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué más? A ellos se les pide hacer buenas obras, mire. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y usted puede leerse todo el capítulo que resta y se da cuenta cuál es nuestra condición. Entonces, hermanos, si alguien que no ha conocido a Cristo, que no ha sido regenerado por Cristo, que no tiene la fe en nada, es más, es un ateo, pero
ve a una viejita que no tiene pan y corre a la panadería y le compra panes dulces y se los da. ¿Esa es una buena obra? Para el mundo sí, para la Biblia no. Entonces, aquel otro que también es ateo, pero que ve a la viejita y en lugar de darle pan le roba 2 panes, ¿sí? ¿Esa es una buena obra? Es una mala obra. Bueno, las malas obras son dadas por gente mala. ¿Cuánta gente mala nace en el mundo? Todos nacen malos. Entonces, si pudiéramos clasificar esto, podríamos decir que todas las obras que el hombre hace, que el hombre no regenerado hace, que el hombre no creyente hace, todas esas buenas obras las podemos clasificar. Y yo hace un momento estaba clasificando esas obras que hacen los hombres no regenerados, porque no lo hacen para la gloria de Dios. Entonces, pueden clasificarse así, hermano, en obras abominables, ¿de acuerdo? Después de ahí hay otras que no son tanto, entonces le ponemos, son obras horrorosas. Seguimos bajando el grado de maldad, ¿qué le parece? Son malas obras. Seguimos primero perversamente malas, luego malas, y hasta el final, hermano, aquel que fue y compró pan y se lo dio a la viejita, poco malas, ¿sí? Pero son malas. O sea que todo ser no regenerado no puede hacer buenas obras, sino que puede hacer en una escala de maldad desde abominable y espantoso a menos malas. ¿Me dejé entender? Esto es de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que los hombres dicen, sino de acuerdo a la Biblia. Pero, ¿quiénes son los que sí pueden hacer buenas obras? Son aquellos seres que Dios ha santificado, justificado, regenerado y que tienen una nueva naturaleza. Ellos pueden hacer buenas obras porque Dios en su palabra manda a los creyentes a hacer buenas obras. Dios no manda a los no creyentes a hacer buenas obras, porque ellos van a hacer obras malas chiquitas y obras malas grandotas. ¿Me dejo entender? Pero entonces, ¿cómo son las buenas obras en el creyente regenerado, justificado y en proceso de santificación? Bueno, las buenas obras en el creyente verdadero es que Dios de antemano destina las buenas obras para que un creyente las haga en el nombre de Dios y para gloria de Dios. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí, hermanos? Pero, digamos que esta es una buena obra y yo soy creyente verdadero. Yo llevo la buena obra a la hermana, ¿de acuerdo? Pero se dan cuenta que ya pasó algo. Yo toqué esta buena obra y todavía en mí, Romanos 7, vive el mal, aunque ya no soy esclavo ni es mi amo el mal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aún la buena obra del creyente va contaminada con lo que le queda de maldad. Por lo tanto, la única manera en que la reciba Dios esta buena obra es que la reciba a nombre del sacrificio de Jesús. Entonces, solamente así es limpiada la buena
obra de un creyente y es acepta a Dios. ¿De acuerdo? Pero si un no creyente hace la misma, entre comillas, buena obra que un creyente, pero Dios no la santifica esa obra, Dios no la acepta. ¿Se entiende la diferencia? Así como si Dios no te santifica y te escoge y te predestina y te ama y te santifica, no eres acepto tú ni tus buenas obras. Primero es la regeneración, santificación y el proceso de justificación para que tus buenas obras sean aceptas. ¿Verdad que está un poco complejo y difícil? Pero esto es lo que la Biblia contempla y plantea. Y Dios nos manda a los creyentes a hacer buenas obras. Y hay no creyentes que hacen obras que benefician a otro, pero Dios no las acepta porque nacen de un corazón no regenerado, sino degenerado por el pecado. Porque usted conoce el corazón del hombre, usted tiene corazón humano, pero ahora ya regenerado. Pero usted sabe que a veces esas buenas obras pueden ir tan bien escondidas que hasta muy en el fondo decir, esto que acabo de hacer, Dios me lo tiene que tomar en cuenta, porque fue un acto tan precioso el que acabo de hacer, que yo sé que Dios es bueno y algo tengo que abonar error. Te salvas por fe, por regalo, por don, gracia bendita, no por lo que hagas o dejes de hacer, aun cuando Dios te manda a hacer, porque naciste para hacer buenas obras. Bueno, vamos, después de esta introducción, vamos a ver qué dicen los 6 puntos de la confesión de fe en esa separación de Roma, que ellos contaban las obras meritorias y superrogatorias. Dice, punto 1, que Dios nos ayude. Bueno, antes les defino otra cosa, hermanos. La buena obra debe tener 3 características para que sea aceptada por Dios. ¿Sí? 1, esta sí es como para anotarlo. 1, debe estar ordenada, directa o indirectamente por Dios en su palabra. Directa o indirectamente por Dios en su palabra. 2, debe nacer de la fe en Cristo. Debe nacer de la fe en Cristo lo que mueva a hacer el bien moral y ético. O sea, el bien que vas a hacer debe nacer no de tu buen corazón, porque no lo tenemos, sino de tu fe en. Y tercero, debe ser para la gloria de Cristo, no para tu gloria. Y esa es una buena obra, que si la realizas, no te vas a salvar por ello, te vas a salvar por fe. Entonces, ¿se acuerdan de las 5 solas? Solo fe, solo Cristo, solo gracia, solo palabra, gracias hermana, y sol y de gloria. Y eso nos separa de Roma. Y no estoy tratando de ridiculizar a la iglesia de Roma. Creo que sola se ridiculiza con su doctrina de salvación meritoria por obras o superrogativas, que alguien hizo más de lo que Dios le mandó, sufrió más y le sobraron obras. Y eso es una doctrina que no nace de la Biblia. ¿Qué es una buena obra? Una definición que encontré y que armé. Son expresiones concretas. Sabemos que la mejor buena obra es llevar el evangelio, pero aquí no está hablando este capítulo de cuál es la mejor y cuál es la menor buena obra. No, está hablando de buenas obras en general.
Entonces, ¿qué es una buena obra? Son expresiones concretas de acciones bondadosas y generosidad que se conforman a la palabra de Dios y no lo que a mí me parece que es bien o mal. Para mí, la Biblia creo que exagera un poco, porque cuando dice, corrige a tu hijo y te dará descanso, la Biblia dice que no hay que corregir a los niños, la psicología moderna dice que no hay que corregir a los niños porque se trauman. La vara apartará de la necedad al muchacho. La vara es castigo con amor, porque el amor disciplina. La vara dice no. ¿Quién es el que establece el bien y el mal? ¿Eres tú o eres Dios? ¿O es Dios? Por supuesto, en un mundo de relativismo religioso, ¿qué es el relativismo religioso? Todos los caminos te llevan a Dios, solo sé bueno, solo haz buenas obras y como hay un Dios bueno arriba, eso creo, si estás haciendo el bien, te vas a salvar. Y no asistas a ninguno, ni leas la Biblia, solamente un poco de buena obra y no hagas el mal que no quieres que te hagan. Y se acabó y vas a llegar, te vas a dar un susto cuando mueras. Vas a saltar para atrás cuando mueras y te das cuenta que no era por obras, sino era por fe en Cristo. Primer punto. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, ya sea de manera explícita o implícita. No las que, sin la autoridad de esta, ¿cuál es esta? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Han inventado los hombres por un fervor religioso, ya ves que a veces entran en un fervor religioso, ciego, o con el pretexto de que tiene buena intención. Aquí lo que cuenta es la intención, hermano. Dios va a ver que te vas a salvar, hermano, porque tú tenías la buena intención de ir a Cristo, pero pues no había tiempo, había que trabajar, había tantas cosas que hacer y no había, pero Dios sabía que en mi corazón yo quería saber de Él. No te vas a salvar. Bueno, hay alguien que dijo que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Un fervor ciego, por ejemplo, Jesús, tus discípulos no se lavan las manos como se deben lavar todo judío. Un fervor religioso. Ya no nada más era por higiene, era después de lavarse las manos estar 10 minutos haciendo esto para que se secaran sin trapo. Y eso ya te permitía, cumplías una regla, mandamiento de hombres. Han dejado la verdad y han estado siguiendo mandamiento de hombres. Y hay gente que piensa que se va a salvar por obras y sigue creyéndolo. Ahora en el pentecostalismo nada más cambiaron algunas cosas, pero otra obra es que hables idiomas o lenguajes extraños. Otra obra es que seas bautizado en fuego y cosas de ese tipo. Salieron de Roma y entraron a Roma peor. Y se creen ungidos. Entonces, son las que Dios manda en sus palabras. Pero, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere para? Le voy a hablar a los creyentes, porque el último capítulo, el último punto es para no creyentes. Ahorita le estoy hablando a creyentes. La Biblia es para creyentes y para que se conviertan los que no son creyentes. Pero la Biblia no es para no creyentes porque les va a aburrir, les va a enojar, no la van a entender. Seríamos felices sin la Biblia, man. ¿Quién inventó ese libro? Dicen que salió de una papelería de Gutenberg, ¿no? De una imprenta, ¿no? Ahí dicen que nació la Biblia algunos, pero bueno. Miqueas 6:8, hablo para creyentes. ¿Qué dice Miqueas?
6, 8. Oh hombre creyente, Él te ha declarado, o sea, claramente, solamente hacer justicia y amar, misericordia, humillarte ante tu Dios. ¿Qué es la misericordia, hermanos? La palabra viene de oitirmos. Oitirmos es sentimiento profundo de dolor frente a la dificultad y desgracia de otro. Te duele la desgracia y el sufrimiento ajeno. Eso es misericordia y eso es lo que pide Dios, misericordia. Que dejemos de ser tan egocéntricos, egoístas y solo estar pensando en nuestro bien y en nuestro mal. Misericordia, amar, justicia es equidad, dar a cada quien lo que le corresponde. Eso te pido. Pero ¿a quién se lo va a pedir? Al creyente, al que está regenerado, al que siente temor porque ya ha sido salvo y no hace buenas obras y va a entrar gratis. Punto 2. Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, ¿son para salvarse? No, son frutos y evidencias para ti mismo. ¿Realmente estoy teniendo frutos? Tengo evidencia. Evidencia es algo que se puede ver. ¿Esas buenas obras son para salvarme? No, solamente reflejan si tienes frutos y evidencia de que eres salvo, de que tienes una fe verdadera y viva. Entonces, ¿qué es las buenas obras son? Como cuando el árbol madura, ¿no? ¿Qué pasa cuando el árbol madura? Chicas manzanotas, ¿no? Qué bonito es un árbol ver que está saturado de frutos, hermano. Te acercas, además de que te da sombra, te da fruto. Hasta jugos haces allí, hermano. Riquísimo. Frutos y evidencias de que eres salvo. Y por ellas, ¿cuáles son ellas? Y por ellas los creyentes manifiestan su agradecimiento a Dios que los salvó, no para salvarse. Pero fortalecen a otros. Al ver que tú haces buenas obras, fortalecen a otros, te dan seguridad de que eres salvo, edifican, hermanos, y adornan el evangelio como si necesitara todavía ser adornado por sí mismo. Eso es lo que hacen las buenas obras, hermano. No hacen que te salves, sino dan evidencia, son frutos, ayudan a otros hermanos, edifican y adornan el evangelio. Y tapan la boca de aquellos que andan hablando que aquí solo viene un grupo de hipócritas. ¿Sí? Tapan la boca. No son para salvarse. Y glorifican a Dios, cuya hechura son nosotros, cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello. Hermano, es erróneo que digan de que una vez salvo, pues ahora sí, como ya soy salvo, pues vámonos a la cantina, hermano. Vamos a disfrutar como los epicúreos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, alguien que ha sido salvo busca agradecer al que lo salvó. ¿De acuerdo? Dice, son creados en Cristo para Jesús, para que teniendo por fruto la santificación, o sea, el propósito final no son los frutos, es la vida eterna. Tengan como fin la vida eterna. Romanos 6:22.
Romanos 6:22. Romanos 6:22 y luego Efesios 2:10. ¿Qué dice? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, no quiere decir que no pequemos, pero ya no es nuestro Señor, ni somos sus esclavos. Sí pecamos, pero luchamos contra el pecado. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, que es la santificación, y como fin, la vida eterna, la cual te ganaste por un regalo de Dios. ¡Qué diferencia!, ¿no? Y tanta gente engañada por el romanismo que heredamos desde la conquista, de que es por obras meritorias. Ya no aspires a las superrogativas, meritorias nada más. Y cada vez que haces más y más, dices, ya la llevo. ¿Cuánto es lo suficiente para sentirte seguro? Por eso al morir están gritando de angustia, porque no están seguros. En cambio, un creyente que ha crecido en la fe puede morir tranquilo, porque su fe está en la roca y su salvación está en la roca, no en lo que él haya hecho o dejado de hacer. Y puedes morir en paz, hermano. Efesios 2:10 dice que Él preparó las obras. Mire, porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Quién dice que porque eres salvo no tienes que hacer buenas obras? La Biblia no lo dice. Como eres salvo, tienes que hacer buenas. ¿Para salvarte? No, para agradecer al Señor. Los cuales, pero además esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, mi hermano, cuando usted hace una obra concreta, buena obra concreta con alguien, ya sea de manera espiritual o física, no diga así, ay Dios mío, en qué buen hombre me estoy convirtiendo. Tan malo que fui antes y ahora mira, hasta me deleito en hacer buenas, qué buen hombre soy. No, bueno es Dios, que tuvo la bondad de preparar esta buena obra que acabas de hacer, porque Él la dispuso desde antes. Entonces la gloria sea para ti, Señor, porque tú me pudiste dar para que yo pudiera dar. ¿Está correcto, hermanos? Le voy a echar velocidad porque los veo como que me parpadean. Punto 3. Tomen aire. Bueno. La capacidad que tienen los creyentes, no los inconversos, ¿se dan cuenta? Está hablando de creyentes. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos, en ninguna manera, no hay mérito, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad de hacer buenas obras, además de otras virtudes que tenemos los que somos creyentes, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El vicario de Cristo. El vicario de Cristo no es el Papa, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo que mora en ti, el cual te influencia a hacer buenas obras, te estimula a hacer buenas obras, para obrar en ellos, tanto el querer hacerlas como el hacerlas. O sea que cuando usted haga una buena obra, bendito el Espíritu Santo, no bendito yo. El querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, aquí están las dos, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuvieran obligados a cumplir el deber alguno sin el impulso del Espíritu, sino que deben avivar la gracia. ¿Qué es esto, hermanos?
Bueno, la verdad, hermanos, que hay 3 meses de aquí para atrás que el Espíritu Santo no me ha estimulado a nada. No me ha inquietado a hacer buenas obras. ¿Quién sabe? A estar cansado el Espíritu Santo porque no me ha inquietado a hacer ninguna buena obra últimamente. Hay que orar para que despierte el Espíritu Santo y me inquiete. Aviva el don que hay en ti, le dice a Timoteo. O sea que son las dos cosas. Dios va a avivar el deseo de hacer buenas obras y tú tienes que hacer el esfuerzo humano de hacer las buenas obras. Las dos verdades que corren en la Biblia siempre: responsabilidad humana y voluntad de Dios. Filipenses 2:12. Ahí vamos a ver los dos elementos, fíjese. En este versículo usted va a ver las dos cosas: la influencia del Espíritu y el esfuerzo humano. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Qué bonitas son las ovejas obedientes. Bueno, normalmente una oveja es obediente. La cabra es cabra y el lobo es lobo. Genes son genes, ya lo de espiritualidad. Claro que hay algunas cabras que parecen ovejas. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A quién le dice ocupaos? ¿Al Espíritu Santo? A nosotros. Hay una responsabilidad. Ocupaos. Ahora sí que échenle ganas. 2:13. Porque Dios, está la segunda parte, lo que el Espíritu Santo, porque Dios es el que en vosotros produce así como el hacer, como el querer, por su buena voluntad. Entonces no hay pretexto para que usted sea negligente en hacer buenas. Es que Dios no me ha estimulado a hacer buenas obras. El Espíritu Santo no se ha movido en mí. No hay fuego. No, hermanos, las dos cosas. Ya leímos el punto 3, ¿verdad, hermanos? Vamos al punto 4, ahora sí ya estamos avanzando. Acuérdese del contexto, nos estamos separando de Roma, porque la doctrina de los méritos y de las obras superogatorias no es bíblico, es doctrina de hombre, es herejía. Y como digo, no trato de ridiculizar a Roma, sola se ridiculiza con esta doctrina. Aquí está lo que ellos decían de Roma. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida, Pablo, por ejemplo, Pedro, que murió crucificado al revés, los apóstoles, los primeros cristianos que murieron en fauces de leones por Cristo, ninguno de esos se gana su salvación por obras. Y hablo cristianos que fueron perseguidos hasta la muerte. Quizá hable de estos: quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida, quedan lejos. No lejos, hermano, infinitamente lejos de llegar a un grado supererogatorio. O sea, que Dios te mandó a hacer hasta aquí y tú te pasaste de bueno, man. O sea, no eres santo, eres super santo. Y te sobró. Entonces todas esas que te sobraron vamos a ponerlas aquí, en la Santa Iglesia, porque yo como cabeza papal las voy a administrar para poderlas vender, para poderlas dar y salgan del purgatorio. ¿De acuerdo? Y nosotros dijimos, no es bíblico, así que con permiso. Anduvimos con ustedes, pero no somos ustedes. Entonces la iglesia de Cristo sigue, solo con Cristo, solo con gracia,
Solo con fe, con solo escritura. Y a Dios sea la gloria. Superrogatorias. Y entonces, meses después, también a estas personas que les sobraron, pues se canonizan, ¿no? O sea, se hacen santos que están en el cielo intercediendo por nosotros que todavía no morimos. Porque a ellos les sobró. Así que se pasaron de buenos, sería, ¿no? Y de hacer más de lo que Dios requiere. Les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Proverbios 29, que dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, hermanos? Yo he limpiado mi corazón con buenas obras y estoy limpio de mi pecado. No necesito gracia. Lo que yo hice en esta tierra es suficiente. No solo me sobró, por si alguien quiere algo de eso. ¿Se entiende esta herejía? No es bíblica. Pero aunque usted ya no asista a la Iglesia Católica de Roma, usted todavía tiene Roma en sus sangres. Todavía siente que se va a salvar haciendo buenas obras, aunque sean chiquitas. No, son frutos y evidencia, nada más, de que usted es salvo. Ahora, haga buenas obras por gratitud a Dios, porque para eso fue usted hecho. ¿O acaso estamos contra las buenas obras, hermano? No, pero no son para salvarse, entiéndalo. Quítese de la sangre ese romanismo. No hay justo ni uno solo. Yo he limpiado mi corazón. Nadie puede decir eso, hermano. Nadie. 5. No da tiempo dar versículos, hermano, de ver, pero ahí a pie de cada punto están los versículos que avalan todo lo que estoy diciendo. 5. Nosotros no podemos, ¿qué dice la confesión? Aún por nuestras mejores obras, incluyendo anunciar el Evangelio, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. Es que Roma dice lo contrario. Usted se salva si sacramentalmente ha cumplido bien, si se ha confesado, si antes de que usted muera le dan la extrema unción de los muertos. Y todos los sacramentos usted es salvo, pero son obras humanas, ferozmente humanas, falsa confianza. No merecemos el perdón, pero Dios nos los dio a nosotros. O de la vida eterna de la mano de Dios a causa, pero ¿por qué? ¿Por qué no merecemos esto? ¿Y por qué aunque hagamos buenas obras no merecemos la salvación? Se nos regala por la distancia que hay entre Dios y el hombre. ¿De qué tamaño es la distancia entre Dios y el hombre? Yo le voy a decir de qué tamaño es. ¿Y qué quiere? ¿En metros, en centímetros? ¿En qué quiere? ¿En qué medida? Es infinita. O sea, la distancia entre Dios no la vamos a entender jamás, porque somos seres mortales, terrenales, sujetos a leyes como la ley física, tiempo, medio, ser, distancia, y Él no depende de nada de eso. Por eso cuando alguien, pastor de buena intención, me decía, yo entiendo a Dios como que es bien cuate. ¿Cómo dijiste? Que es bien cuate, bien buena onda. I love you. ¿Ese es Dios para ti? O sea, es tan amplia que no lograrás entender a Dios. Si quieres entender algo de Dios, está escrito. Lo que Él ha querido revelar al hombre. Y eres tan pecador y Él es tan santo, y vas a recibir una herencia tan grande
que no lo entiendes. Solo es por fe. Infinita la distancia entre Dios y nosotros, vean. A causa de la desproporción que existe en nuestras obras y la gloria que ha de venir, ¿usted cree que va a recibir cielos nuevos, tierra nueva, donde more la justicia? ¿Usted cree que va a tener algún día cuerpo glorificado que no enferma, no envejece, no enflaca, no engorda? Esas cosas. No sé si podremos beber helado o comer helado, pero será maravilloso. De la gloria que va a venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar a Dios con dichas obras. Dios ha de estar bien contento. Hoy Dios tuvo un buen día porque me he portado re bien. Dice Job, ¿en qué beneficia a Dios el que hagas bien o hagas mal? La aceidad de Dios, Dios no necesita absolutamente nada del hombre. Ya vimos la aceidad de Dios, pero quiere el bien para ti. ¿En qué lo podemos beneficiar por dichas obras? Ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores, no se puede. ¿Hasta cuándo hemos hecho todo lo que podemos, si es que obedecemos? No hemos sino cumplido con nuestro deber y por lo tanto somos siervos inútiles. No, ese versículo ofende, hermano. Años trabajando para el Señor y que al final te diga siervo inútil, pero se llama siervo inútil por tu naturaleza caída. O sea, no puedes hacer el bien, sin embargo Dios te capacita. En ese sentido eres inútil, porque si quieres también tener un poco de consuelo, si piensas Dios que al final Dios te va a decir que eres un siervo inútil, entonces también déjame leerte Mateo 25, 21, ¿qué dice? Es cierto que eres un siervo inútil, pero vas a ver lo que vas a escuchar cuando llegues al cielo. ¿Qué dice? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, Dios nos dice que somos inútiles por nuestra naturaleza de no hacer lo bueno, a menos que Él nos modifique. Pero si trabajas en la obra de Dios, algún día puede ser que escuches esas palabras. Y Hebreos 6:10, ¿qué dice? Para que vean que hay un equilibrio en la Biblia. Hebreos 6:10, ¿qué dice? A ver si no me equivoqué. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, sí es cierto, eres inútil, pero algún día puede ser que llegues a recibir bienvenido, siervo fiel, porque Dios no puede olvidar el trabajo de sus siervos. Si hay equilibrio, ¿no? Si nada más predicas que eres inútil, pues que además que sí lo somos, por nuestra naturaleza. Bien. No hemos sino cumplido nuestro deber y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu. Hermano, ¿ya se dio cuenta por qué las buenas obras del cristiano son buenas? ¿Por qué? Porque proceden del espíritu. Por eso son buenas. Bueno. Y en cuanto son hechas por nosotros, o sea, el ejemplo que le puse, cuando son tocadas por nosotros esas buenas obras, ¿qué pasa? Son impuras. O sea que son buenas y son impuras. Son buenas porque vienen del Espíritu Santo, pero son impuras porque nosotros las damos y en nosotros todavía hay pecado. Por lo tanto, están mezcladas con tanta debilidad. Romanos 7.
e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. La gente que dice es que yo me voy a salvar por obras es que no conoce la distancia infinita entre un Dios santo y un pecador. Y entonces empieza a clasificarse él. Yo no he hecho obras abominables ni horrorosas. Bueno, entonces has hecho obras solamente malas, pero son malas. Son menos malas. Son distantes, pero no distintas. Son malas. Son distantes porque una es abominable y la otra es simplemente mala. Son distantes, pero no distintas. Son malas en cualidad. Son buenas porque proceden del Espíritu Santo y son malas porque nosotros las tocamos y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que solamente pueden ser recibidas si Dios esas buenas obras las mira a través de su Hijo. Si esas buenas obras que hace el verdadero creyente se le presentan y Dios las ve por medio de su Hijo, son buenas, porque su Hijo realmente las santifica. Si no, también son tocadas por impureza. Todos tenemos lepra, pues, y la buena obra es limpia. Y yo ya estoy santificado, pero tengo algo de lepra todavía con la que lucho. Entonces le doy el agua, pero ya lleva lepra. Entonces esa buena obra Dios la santifica a través de su Hijo y la acepta. Y estoy hablando de obras de los creyentes, ¿eh? Al final vamos a hablar de las obras de los no creyentes. Bueno, punto 6. No obstante, por ser aceptadas o aceptados los creyentes por medio de Cristo, o sea, ¿cómo somos justificados nosotros? Por medio de Cristo. Somos santificados por medio de Cristo. Somos elegidos por medio de Cristo. Y todo es por medio de Cristo. También nuestras buenas obras son aceptas por medio de. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptas en Él. ¿Quién es Él? ¿Ahora ya queda más claro? Solo si son para glorificarlo a Él y están ordenadas en su palabra. Hermanos, ¿es una buena obra que una mujer predique? Si ponemos una mujer acá, pero hermano, bendice a mucha gente. Esa hermana tiene un don de la predicación que bendice a todo. Es una buena obra para ti, pero para Dios no. Y Dios establece qué es bueno y qué es malo, no tú. No se trata de machismo ni de capacidad, porque una hermana puede ser más capaz que un hermano para predicar, porque son dones. Pero la Biblia no ordena que la mujer sea pastora o predicadora de la grey. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos el feminismo rampante que se ha metido en la iglesia o obedecemos la palabra de Dios? ¿Usted qué dice? Bueno, pensé que iba a decir lo contrario, ¿no? Pero no. Por eso, pues Pablo era machista, misógeno, ¿no? ¿Qué más le ponen a Pablo? Todo, ¿no? Porque no había apóstolas. Bueno, las mujeres, hermano, tienen un papel fundamental en la iglesia, ¿no? Pero no es la acción pastoral. Pero es que bendicen. No os unáis en yugo desigual, pero es bueno. Bueno. Mirándolas en su. Vamos a ver. No como si fueran. Me perdí, hermano, voy a leerlo de nuevo. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptas en Él, no como si fueran en esta vida
enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, Dios, mirándolas en su Hijo, le place aceptar, y no solamente aceptar, recompensar aquello que es sincero, o sea, lo que se ha hecho para la gloria de Dios. No solamente las acepta, recompensa, aun cuando estén acompañadas de muchas debilidades e imperfecciones. Y está hablando de las buenas obras hechas por los creyentes. Si pudiéramos entender la infinita distancia de lo que nos separa de un ser perfecto, entenderíamos que aún nuestra muy buena obra está manchada. Solo es acepta cuando es a través del sacrificio de Cristo. Ahora sí, vamos a cambiar de auditorio, ¿les parece? Porque el punto 7 es para otro grupo. El grupo que es no creyente. El grupo ateo, gnóstico, que hace buenas obras además. Porque un ateo puede hacer buenas obras en ese rango que ya le dije. Pero él piensa que son buenas, ¿no? Y además dice, si por ahí de chiripa existe un Dios, capaz que me lo tome en cuenta. En el día del juicio dirás, sí, Señor, nunca te reconocí como Dios, pero acuérdate que ayudé a esa viejita, acuérdate que le di mi riñón a ese señor, acuérdate que gané 10 millones de pesos y 7 los di al orfanatorio. ¿Eso no cuenta? No, porque va manchada y no lo hiciste para la gloria de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces cambiamos de auditorio y este punto 7 va para todos aquellos que no son creyentes, ateos, que creen que la religión solo es eso para expiar algunas culpas por si Dios existe. A lo mejor sí existe, ¿no? Entonces no quiero, a lo mejor sí existe, vamos a portarnos bien. Para todos aquellos va el punto 7, que dice así: las obras hechas, obras buenas, entre comillas, por hombres no regenerados. ¿Quiénes son ellos? Los que no han nacido de nuevo, los que no han sido justificados, los que no se están santificando, bueno, los que no han sido elegidos desde antes que el mundo fuese. Estos hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena, por ejemplo, darle el pan al hambriento, ¿no? Un teletón para los chavos que no nacieron muy bien. ¿Está mal? A los ojos del hombre dicen, no, pues está menos mal, ¿no? Hermano, porque ¿se acuerdan de Chucho el Roto? ¿Qué hacía Chucho el Roto? Acá es un personaje en México muy conocido con los bandidos del Río Frío, ¿no? Él le robaba a los ricos para darle a los pobres. ¿Es una buena obra? Ah, ¿verdad? Cayeron. Pues sí, para el hombre sí, pero para el que establece lo que es bueno y malo, no. Los bandidos del Río Frío. Entonces, Chucho el Roto le quitaba a los machuchones que tenían mucho, ¿no? Y se lo daba a los pobres. Y para él era buena obra y para los que la recibían, pero ante los ojos de Dios no, porque robaba. Y robar, Dios establece que no es buena obra. Bueno, regresemos. Aunque sí mismo sean cosas que Dios ordena, ayudar al pobre, y de utilidad tanto para ellos como para otros, muchos pobres comieron. Sin embargo, aquí viene el pero. Sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe, no perfecto, purificado por la fe, y no ser hechas de una manera correcta, no de acuerdo al mundo relativo religioso de hoy, sino a la palabra de Dios, no de acuerdo a la palabra, ni para un fin correcto. No es que la gente coma, sino que Dios sea glorificado. Y de paso que coma la gente. Ay, hermano, hice 100 tortas para regalar. ¿Y por qué lo está usted gritando?
¿Por qué lo vocifera tanto? Es que viera usted cuando llegaron el hambre que tenían. Y yo para la gloria de Dios. ¿Está bien? Para la gloria de Dios. No se sientan mal, hermanos. Todo lo hemos hecho. Hemos querido robarle un poco la gloria a Dios siempre. Todos. Pero Dios nos redarguye. Y nos dice, no, no es por ahí, Memo. No es por ahí. No es tu gloria. No eres tú. Ahora sí, como se dicen los novios, no eres tú, soy yo. De verdad, hermanos, no somos nosotros. Es Él. Si estamos aquí, si estamos predicando, si nos reunimos, no es por nosotros, es por Él. Para que Él sea glorificado. Todo sea para la gloria de Dios, pero queremos robarnos gloria, porque es nuestra naturaleza todavía caída, en parte. Bueno, quiero terminar. Y no ser hechas de la manera correcta, de acuerdo a la palabra, ni para un fin correcto la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas. San Agustín los llamó pecados espléndidos. Cuando alguien públicamente dona una gran cantidad de dinero para esos pobres huérfanos, son pecados espléndidos, pero son pecados. Porque además se toca trompeta, ¿no? Cuando lo das, porque la gente vea. Y si hay video, pues mejor, y fotografías, pues mejor, ¿no? Es que quiero que sigan mi ejemplo. No. Gloria para ti. Son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir la gracia por parte de Dios. ¿Están de acuerdo? Pero a pesar de esto, estoy hablando a los no creyentes, el descuido de estas buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. O sea que los no creyentes en ocasiones hacen, de acuerdo al hombre, buenas obras. ¿Están de acuerdo? De acuerdo a título humano, no a título bíblico. Hacen buenas obras, pero la pregunta es ¿por qué? Porque hay una gracia común que es para todo ser vivo, humano. Una gracia común que a veces hacen obras, entre comillas, buenas, pero son malas. ¿De acuerdo? Pero si no las hacen, son abominables. O sea, son más malos. ¿Sí me dejo entender? O sea, el no creyente hace obras que aparentemente son buenas, pero son malas, porque proceden de un corazón no. Pero si no las hacen, ellos también tienen una gracia común y entonces son más mala o más malo. Y hay una doctrina que no está muy desarrollada en la Biblia, pero sí se insinúa en la Biblia, es si hay niveles de castigo en el infierno o no. Pero si hay 2, 3 versículos por ahí que hablan, pues, que más tolerable será el castigo para ti, Corazín y Betsaida, que para Sodoma y Gomorra, si se hubieran hecho los milagros que hice yo ahí. O las prostitutas y los cobradores de impuestos van adelante de ustedes, fariseos. ¿Adelante de qué? Entonces se insinúa, pues, sin desarrollar la doctrina, que pueda haber nivel de castigo en el infierno de acuerdo del nivel de maldad del inconverso. Entonces, ¿está bien que un inconverso haga buenas obras desde el punto de vista humano? Sí, está bien, pero si no las hace, como hay una gracia común, están peor. Y puede ser que su castigo sea más severo en el lugar donde están destinados. De acuerdo, con esto estamos terminando las buenas obras. Isaías, ¿qué dijo? 64:6.
Todas nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Un trapo de inmundicia era la toalla femenina de aquella época. Esos son las obras de justicia, son trapos de inmundicia que solamente Dios puede limpiar a través de la fe en Cristo. También Pablo dijo en Filipenses 3:8, ¿qué dijo Pablo en Filipenses 3:8? Todo esto, reconocimiento y su currículum, lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? La ofrenda de Caín y Abel, ¿se acuerdan de Génesis? ¿Qué vio en la ofrenda de Caín? Falta de fe. Pero Caín hizo la obra, ¿eh? ¿O no? Caín hizo la obra, pero no iba avalada por la fe y Dios no la vio con agrado. Otro detalle, Usa. ¿Quién es Usa? Bueno, primera o segunda de Samuel narra que habían recuperado el arca de la alianza. Dios había mandado que el arca de la alianza se trasladara por levitas a hombro, pero aquí se desobedeció eso y lo trasladaron por bueyes en una carreta. Usa, parece que es un levita, va cerca del carro de buey y ve que se deladea la carreta y viene para abajo o va a caer el arca. Entonces, el arca no se podía tocar, es un mandamiento de Dios. Y este hombre, haciendo caso omiso, hace una buena obra que quiere que no se caiga la arca y pone la mano y ahí mismo queda muerto. Para él era una buena obra, pero para Dios no. Las buenas obras no las establece el hombre, sino la palabra de Dios, hermano. Se debe de hacer entonces 3 puntos por lo establecido en la palabra de Dios. 1, 2, nacido de un corazón de fe. Y 3, para la gloria de Cristo. Y ni así son limpias, a menos que Dios las acepte a través de su Hijo. Y entonces sí son aceptas. Abunden, hermanos, en buenas obras, no para salvarse, sino porque ya son salvos. Pónganse de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Señor mi Dios, gracias, porque nos hemos presentado con temor y mucho temblor a explicar tu palabra paso a paso. No hemos querido equivocarnos ni en detalle, Señor, porque tu palabra merece ese respeto. Señor, también respetamos el esfuerzo que hicieron los hermanos puritanos en esos años de separación con Roma por conservar esa doctrina sana. Esa doctrina que nace de tu propia palabra, no que nace de tradición de hombres. Por eso, Señor, hemos querido honrar el mérito de la cruz, honrar tu palabra, Señor, y el esfuerzo y la obra de algunos hombres que tú has santificado. Nos ha quedado claro que debemos hacer buenas obras, Señor, como frutos y evidencias, no para salvarnos, porque la distancia entre usted y nosotros es tan infinita. También la herencia por venir y la gloria por venir es tanta que no tenemos la capacidad de vislumbrarla. Así que todo esto que hemos hecho bien no son más que trapos de inmundicia, Señor, sino es que pasan por tu Hijo y Él las limpia. Solamente son basuras si tu Hijo no las acepta y las ves a través de tu Hijo. Gracias por aceptar nuestras buenas obras a través del sacrificio bendito de la cruz. Gracias, Señor, porque con debilidad hemos presentado tu palabra. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a despedirnos de los hermanos que nos ven por la red, por el internet.
y decirles que el próximo domingo veremos el capítulo 17, que es la perseverancia de los santos. Que el Señor nos ayude hasta entonces. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, que dice así: Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Hermanos, sean bendecidos, compartan estos mensajes de los cuales ya no se predican, y será su responsabilidad si lo hace o no lo hace. Mientras tanto, que el Señor los bendiga y nos vemos